Al cumplirse 200 años de la muerte del general Manuel Belgrano, creador de la bandera argentina, algunas amigas y algunos amigos me pidieron que realice una reseña sobre él. Tendré en cuenta los criterios que Belgrano tuvo a la hora de elegir los colores del pabellón nacional que enarboló por primera vez en febrero de 1812 a orillas del río Paraná, en la ciudad de Rosario. Según la tradición, durante los sucesos de mayo de 1810, French y Beruti repartían cintas de color celeste y blanco. Esta afirmación es errónea. Los colores que la Legión Infernal, como así se hacían llamar estos jóvenes porteños que iban detrás de los amigos French y Beruti, eran de color rojo y blanco. Había dos facciones que interactuaban, que colisionaban. Una facción más conservadora y otra más entusiasta, más exaltada, más afines a los ideales de la Revolución Francesa de 1789 y a la Ilustración. Este sector, liderado por Mariano Moreno, tenía, ¿no es cierto?, la Legión Infernal como aliada. Los colores que repartían French y Beruti eran de color rojo y blanco. El rojo significaba guerra, el blanco significaba paz. Es decir, con el poder realista vamos con ganas, con el objetivo de negociar, de llegar a un consenso, pero de no lograrlo, bien, vamos hacia un enfrentamiento armado. Hacia finales de 1810, el ala más exaltada sufre un gran revés con la Junta Grande o con la incorporación de los representantes del interior en el Cabildo. La Junta Grande no tuvo larga vida y fue reemplazada por el primer triunvirato. Algunos autores ven en el primer triunvirato el origen del centralismo porteño y del unitarismo. El primer triunvirato creó la escarapela nacional, con los colores azul, celeste y blanco, que eran los colores de la Casa de los Borbones. El sector más conservador ahora se hacía cargo de la situación. Mariano Moreno murió en alta mar cuando iba hacia una misión diplomática a Inglaterra y Saavedra fue desplazado. En febrero de 1812, Belgrano hizo confeccionar una bandera en Rosario y la bandera fue de los colores azul, celeste y blanco, y él mismo lo dice, afines como los colores de la escarapela nacional, que eran a su vez los colores de la Casa de Borbón. Pero como ustedes ven, coincidían tanto los sectores más conservadores como los más radicales o más exaltados en esos colores. Esos colores significaban para algunos la libertad y para otros actuar bajo la llamada máscara de Fernando. El rey había sido tomado prisionero por el ejército napoleónico, pero había que actuar bajo un monarca para legitimar las acciones de gobierno que se llevaban adelante. También, por supuesto, las acciones militares. Belgrano era un abogado, era un intelectual, un periodista, había trabajado en la administración virreinal y durante la Revolución de Mayo, bueno, improvisó una carrera militar. Se puso la chaqueta, marchó primero en 1811 hacia el Paraguay, tuvo allí 2 fracasos bélicos, pero al volver se hizo cargo del ejército del norte y marchó hacia la campaña del Alto Perú. En el Alto Perú, hoy Bolivia, era muy importante para la Junta establecer un gobierno. Era muy importante también para el triunvirato y para el futuro del gobierno. ¿Por qué? Porque en el Alto Perú estaban las minas del Potosí, que de allí se extraía la plata.
La campaña al Alto Perú, en esa campaña al Alto Perú en 1812, Belgrano va a tener dos importantes victorias en Tucumán y Salta, pero al año siguiente sufre dos grandes derrotas en Vilcapugio y Ayohuma. Después de estas derrotas, Belgrano va a marchar junto a Rivadavia, podrían haberle elegido una mejor compañía y no a este personaje oscuro de la burocracia porteña como fue Rivadavia, pero bueno, junto a Rivadavia marcharon hacia Londres a una misión diplomática. En esa misión, durante esos trámites que Belgrano llevó a cabo en Europa, se dejó retratar por un pintor de corte llamado François Casimir Carbonnier. Y Carbonnier realizó el famoso retrato, el retrato oficial de Belgrano. Es importante ese retrato porque lo dirigió el mismo Belgrano. Y en el fondo hay una bandera. La bandera que el mismo Belgrano le dijo al artista que allí pintara. La bandera es una de dos franjas, los colores azul celeste y blanco, dos franjas, que fue la bandera que Belgrano enarboló en 1812 en el Paraná. A su regreso va a marchar hacia el Congreso de Tucumán en 1816 para entrar en el debate del Congreso de Tucumán. El debate en cuestión no era la independencia, sino llegar a una forma de gobierno. Ahora la polémica era entre una república y una monarquía al estilo inglés, una monarquía constitucional. Las ideas de Belgrano en este sentido eran monárquicas. Ya había tenido un paso por estas ideas con el carlotismo, después con la máscara de Fernando y ahora proponiendo a un descendiente de la casa de los incas para legitimar un gobierno. Las ideas monárquicas durante el Congreso de Tucumán no pudieron llegar a buen puerto gracias a la rebeldía de Fray Justo Santamaría de Oro, un representante cuyano que tenía la plena confianza de San Martín, que por otra parte también tenía ideas monárquicas. Las ideas de San Martín eran republicanas. Creo que las de Belgrano también. La idea de establecer una monarquía constitucional al estilo inglés era solamente para ganar tiempo, porque si establecían una república no iban a poder ser reconocidos a nivel mundial y la preocupación era el comercio, la economía de las Provincias Unidas. Mucho se ha dicho, mucho se ha debatido sobre los colores que Belgrano tuvo en cuenta. Bueno, los colores fueron los de la Casa de Borbón, es verdad, pero también algunos dicen la advocación de la Virgen de Cacupé, porque Belgrano era un hombre muy religioso, muy católico. Cuando murió fue vestido con el hábito de los dominicos. Pero todas estas ideas, todas estas hipótesis que están dando vuelta, merecen ser nombradas, pero a fin de cuentas lo que se tuvo en cuenta fueron los colores de la Casa de Borbón. Belgrano murió en 1820 en la pobreza, solamente tenía un reloj. Bien, ese reloj que era de su propiedad había sido regalado por el rey Jorge III durante su paso por Londres. La muerte de Belgrano quedó muy chiquita en la época, porque justo en ese mismo día, fíjense, había 3 gobernadores que así se proclamaban de la provincia de Buenos Aires. 1820 significó también el fin del directorio, el fin de un poder central y el comienzo de las autonomías provinciales. Por eso la muerte de Belgrano pasó
inadvertida. Dejó todo, murió en la pobreza, siendo que era de una familia muy rica, para luchar por algo que, como decía Borges, aún todos estos hombres, a pesar de sus choques y de sus contradicciones, aún no sabían que eran argentinos. La bandera es importante y vamos a, como símbolo, vamos a cerrar este video con una reflexión de Aristóteles, sí, allá de la clásica Grecia, de la antigua Grecia. El filósofo griego decía que los símbolos son importantes porque había que tener en cuenta, imaginémonos algo, una guerra, se levanta polvareda, los hombres enfrentados no saben con quién se enfrentan. Hay dos bandos, no se saben, los hombres no distinguen quiénes son sus compañeros y quiénes sus enemigos. De repente alguien levanta un estandarte, ahora sí saben algunos quiénes deben ponerse detrás de ese estandarte y quiénes combatirlo. Por eso una bandera como símbolo es importante porque nos advierte, nos llama a ponernos en un bando. Y bueno, la posición que debemos ocupar debe ser detrás de esa bandera que Belgrano nos legó. Bien, con esta reflexión terminamos el video. Hace algunos años, me permito una posterior conclusión, hace unos años, cuando estuve en Europa, saliendo a caminar por Roma, había encontrado la estatua de Belgrano y estaba contemplándola, era de noche, pasan dos chicas y también se detienen a ver a Belgrano, pasa una pareja que hablaba en inglés, la mujer era argentina, se detienen a ver a Belgrano y todos, de repente había un grupo como de 10 personas viendo a la estatua de Belgrano. Fíjense en cómo ese símbolo que Belgrano nos legó, él mismo esa bandera, sirve para establecer esa identidad que muchas veces se pierde en cuestiones ideológicas y políticas. Bueno, aquí sí cierro en serio. Hasta el próximo video.